¿Qué tal? Dios me lo bendiga. Espero se encuentren muy bien. Damos inicio al estudio 8 acerca de la providencia divina, la manera más eh, maravillosa por una parte, pero tal vez misteriosa forma de obrar del Señor. Vamos a dar inicio, no sin antes dar una palabra de oración. Padre bendito, te agradecemos por este día. Gracias, mi Señor, por el hecho de que nos permites formar parte de tu familia, formar parte del cuerpo de Cristo, mi Señor. Gracias porque de alguna u otra manera tienes cuidado acerca de nosotros. Es algo que observamos a cada instante, a cada momento. Te agradecemos, mi Señor, porque a pesar de las tinieblas que se puedan levantar en el horizonte, mi Señor, tú eres nuestra luz. Te pedimos, mi Señor, que bendigas este momento en el cual vamos a estudiar un poco acerca de tu palabra, que lo que podamos aprender lo podamos poner por obra, mi Señor, que podamos ver tu mano providencial involucrada en nuestras vidas de las múltiples maneras de cómo se pueden observar. En Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. Como siempre, iniciamos con un resumen. Habíamos visto que la providencia viene a ser la realización de los decretos del Señor y el cumplimiento de su palabra. La gracia es en las promesas del Señor. La providencia es en el cumplimiento de dichas promesas. Entendemos que tanto la palabra de Dios como la providencia buscan nuestro bien. Romanos capítulo 8, versículo 28 dice: sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Existen evidencias de la providencia de Dios en aspectos como la suspensión del curso natural de las cosas, el alivio de las dificultades de los santos, las fuerzas que brotan en medio de la debilidad, la prevención del mal, las retribuciones del Señor, el testimonio de las Escrituras, lo que podemos encontrar en la palabra de Dios acerca de la providencia, las manifestaciones particulares de la providencia y por último la oración de los santos. Y de la misma manera habíamos observado manifestaciones, muestras más concretas acerca de la providencia en aspectos como nuestro nacimiento, nuestra crianza, aquellas ocasiones, medios o instrumentos utilizados por Dios en nuestra conversión, en nuestro trabajo o en nuestra familia. La semana pasada vimos acerca de la providencia divina en la preservación del mal. Los cristianos nos encontramos continuamente con múltiples peligros, trampas, tentaciones, amenazas del enemigo, que son por demás formidables. Recordemos que tenemos tres enemigos: Satanás, la carne y el mundo, ¿verdad? Enemigos sumamente poderosos, sumamente astutos. Y sin embargo, contrario a esto, la providencia no se extiende de alguna manera a las misericordias de Dios y aquellos beneficios o ventajas que de alguna manera nos cuidan o nos previenen de caer justamente en ese tipo de amenazas. Vimos una serie de puntos dentro de las cuales estaba el hecho de que la providencia divina guarda a los creyentes de pecar. Si bien es cierto, hay una gracia interior de parte del Señor para con nosotros, lo cierto del caso es que todavía vivimos en este saco lleno de corrupción, y aunque tengamos la conciencia de guardarnos a nosotros mismos y estar vigilantes de forma diaria, lo cierto del caso es que, bueno, el pecado puede ser más que astuto, la tentación puede ser tramposa y sigilosa, y si la providencia no pusiera obstáculos en su trayecto, esto nos consumiría en la contaminación con más frecuencia de lo que realmente sucede, ¿verdad? El otro punto que vimos fue la providencia divina guarda el mal de los cristianos, como el Señor nos ha cuidado más de lo que nosotros mismos pudiéramos hacerlo. Otro más, la providencia divina guarda a los creyentes
no solamente de las tentaciones, sino de múltiples peligros. Acá podemos darnos cuenta de cómo la providencia nos ha guardado de amenazas y miserias que de otra manera habrían caído sobre nosotros. Y de lo anterior entendemos la importancia de meditar en las obras de la providencia, considerar lo mucho que debemos a la providencia con respecto a nuestra protección, tanto de las tentaciones como de aquellas amenazas o peligros que se ciernen de múltiples flancos sobre nosotros, ¿verdad? Y eso no solamente el día de hoy, sino hacia el futuro. Hoy vamos a hablar acerca de la obra de la providencia en la santificación del creyente. Hemos hablado acerca de múltiples maravillas que la providencia de alguna manera nos ha otorgado, pero hay un tema en particular que no hemos tocado, poca atención se le presta. De hecho, tiene que ver con la ayuda y la asistencia que le da a los cristianos la providencia en la obra de la mortificación del pecado, de los afectos, de las pasiones pecaminosas, como parte esencial en el proceso de santificación. Romanos capítulo 6, versículo 11 dice así también: vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ello es evidencia definitivamente de nuestra comunión con Cristo, de que estamos posicionados en Cristo. Nuestra protección contra la tentación, nuestra aptitud como instrumentos al servicio del Señor, mucho depende acerca de esto. Por lo tanto, definitivamente no es algo que debamos pasar por alto, ¿verdad? Existen medios o instrumentos utilizados por el Señor para esta obra. El primero es el Espíritu Santo, quien ejecuta esa labor a nivel interno. Romanos capítulo 8, versículo 13 dice: mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Mientras que el Espíritu lo hace desde adentro, la providencia divina lo hace desde fuera. El Espíritu Santo juega un papel por demás preponderante en esta operación. La obra de la providencia podrá realizar miles o millones de acciones, estamos de acuerdo en ello, pero lo cierto del caso es que no está desligada de la obra que hace la tercera persona de la Trinidad en nosotros, el Espíritu Santo. Por lo tanto, los medios de la providencia divina en este aspecto están supeditados o subordinados, y que por la bendición del Espíritu Santo sobre ellos son de suma utilidad. ¿De qué manera? Dos son los puntos que vamos a desarrollar el día de hoy. La primera tiene que ver con que el Espíritu Santo trabaja en conjunción con la providencia divina. ¿De qué manera? Bueno, nuestro Padre Celestial ordena los beneficios de la providencia en subordinación a la obra de su Santo Espíritu, ello de una manera sumamente armoniosa. Imaginemos por un momento que la providencia es bueno, no lo tengo acá, imaginemos que es un carrito de madera. Entonces, el Espíritu Santo puede encontrarse en las ruedas de ese carrito y va a ordenar su movimiento. Todas las ruedas se van a mover al unísono por su consentimiento. Una parte importante de la labor del Espíritu Santo en la vida de los creyentes es destruir el pecado presente en cada uno de ellos. ¿De qué manera? Las providencias externas son dirigidas y ordenadas. Entendamos que en todo cristiano hay una fuerte propensión o inclinación hacia el pecado.
A pesar de que ya hemos recibido la salvación que es en Cristo Jesús, todavía vivimos en este cuerpo, que todavía hay corrupción en nosotros y que de alguna u otra manera esta corrupción o esta naturaleza pecaminosa ejerce poder sobre la vida de cada uno de nosotros. Romanos capítulo 7, versículo 23. Romanos capítulo 7, versículo 23 dice, bueno, podemos leer desde el 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Todos los creyentes nos damos cuenta a diario acerca de esta incómoda situación, si se quiere decir de esta manera. El Señor nos ha acercado, de alguna manera nos ha resguardado, sin embargo, nosotros mismos somos propensos en nuestra naturaleza carnal a romper esta cerca, a traspasar este vallado, incluso contra la resistencia que el Espíritu Santo puede ejercer en nosotros. La providencia colabora o asiste en cuanto a la preservación del pecado. Mientras el Espíritu Santo se resiste internamente a esas inclinaciones pecaminosas, así la providencia divina pone barreras o muros en nuestro camino para obstaculizar y prevenir el pecado. Job capítulo 33, versículo 17 al 19, la nueva versión internacional de alguna manera nos puede dar un poco más de luz en esto. Dice, para apartarnos de hacer lo malo y alejarnos de la soberbia, para librarnos de caer en el sepulcro y de cruzar el umbral de la muerte. A veces nos castiga con el hecho del dolor, con frecuentes dolencias en los huesos. Son maneras en las que la providencia de alguna manera trabaja en la vida de nosotros con respecto a este tema de la mortificación del pecado. Existe una gran cantidad de afectaciones, incluso físicas, infringidas para este mismo propósito. Obstaculizar con el fin de prevenir el pecado y por lo tanto, si esto bien nos hace, pues aprendemos a aceptarlo, bueno, pacientemente, ¿verdad? Puede que sea incómodo, puede que sea doloroso, pueda que sea algo irritante, pero lo cierto del caso es que si esas cosas impiden que nosotros nos desboquemos hacia el pecado, pues damos gloria a Dios justamente porque es un mecanismo de protección. Muchas veces las personas oran para que se les aminore o desaparezca esta dolencia. Y resulta ser que tan pronto el Señor, de alguna manera, libera de este flagelo a esta persona se desboca. Si Dios quita obstáculos de este tipo, muchos de nosotros podríamos proceder de igual manera. Entonces, si bien es cierto, este tipo de situaciones son molestas, son incómodos, sepamos saber qué estamos pidiendo. Si este flagelo que nosotros estamos teniendo impide que nosotros nos desboquemos, bueno, aprendamos a convivir con este flagelo. ¿Por qué? Porque si desaparece, nos vamos directamente hacia el peligro, ¿verdad? Y no queremos esto. Habrá quienes piensen, bueno, ¿hasta qué punto es apropiado que una persona que colocado en la gracia se abstenga de pecado? Ok, vía aflicción. Ciertamente, una persona que ha recibido a Cristo tiene motivos y principios mucho más sublimes y nobles que estos, ¿verdad? Si un mal comportamiento como el de esta persona es limitado por el flagelo
la dolencia o algo que le humille, no será eso propio de un corazón carnal y servil. Cuando una persona solamente se abstiene de pecar porque está siendo flagelado por esta aflicción que puede ser incluso física. Bueno, la respuesta es, si el único motivo por el cual una persona se abstenga de pecar, o sea, si el motivo exclusivamente es ¿verdad? Evitar el dolor o porque el flagelo o porque la aflicción le está generando dolor, incomodidad, y no por el rechazo o la animadversión hacia el pecado, la respuesta es sí. Ese corazón es propio de una persona carnal y servil. Pero en el caso de los creyentes que de alguna manera estamos bajo estas aflicciones que han sido santificadas, esto puede ser muy diferente. Así como los creyentes tenemos motivos que son por demás elevados y principios muchísimo más nobles, agradar al Señor, agradarnos de aquello que le agrade al Señor y desagradarnos de aquello que le desagrada al Señor. Pero también puede tener motivos humildes y sensatos que oportunamente, junto con los más elevados, estos otros también pueden ser de mucha utilidad en el proceso de santificación. Ahora bien, a los creyentes lo que más le debería doler o de alguna manera causar temor no es el dolor de la vara que los azota, sino cuán desagradable puede ser para Dios ese pecado que la persona está cometiendo. Jeremías capítulo 10, versículo 24. Dice así: castígame, oh Jehová, mas no con juicio, no con tu furor, para que no me aniquiles. Salmo capítulo 6, versículo 1, dice así: Jehová, no me reprendas en tu enojo, no me castigues en tu ira. Esto no es definitivamente cosa pequeña, ¿verdad? Estamos aquí para agradar al Señor y este tipo de situaciones de alguna u otra manera que nosotros pecamos van a generar consecuencias definitivamente, pero que lo que nos dé temor no es justamente el castigo, sino lo que el Señor pueda pensar acerca de eso que nosotros estamos haciendo. A pesar de esta doble cerca, el pecado tiene su dosis de poder. Eso es algo que podemos evidenciar en nuestras vidas. El Espíritu Santo no solamente opera internamente, sino que la providencia está involucrada en que también el poder del pecado de alguna u otra manera disminuya. Estas prácticas pecaminosas pueden más bien llegar a traer amargura a la vida de esta persona, sea por el remordimiento de conciencia, sea por el flagelo que azota a su hombre interior. Sin embargo, la palabra de Dios es clara, o sea, tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan, andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen, dice Salmo capítulo 6, versículo 27-28. Si el individuo transgrede la ley de Dios bueno, puede que le sobrevenga N cantidad de consecuencias, ¿verdad? Remordimiento de conciencia. Y si es creyente, bueno, el ardor de la aflicción de alguna manera le va a generar malestar, ¿verdad? Incluso en presencia de la labor del Espíritu Santo o de la providencia. Ahora bien,
¿Cuál es el propósito de todo esto? Bueno, obviamente purgar y limpiar a los creyentes de esta contaminación en la que las tentaciones pueden llegar a sumergir a una persona. Ambas trabajan justamente para eso. Salmo capítulo 119, versículo 67 dice: antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Estas aflicciones de alguna manera nos permite no sé, no sé si recuperar el tono, como enderezar nuestros pasos, volver a la condición apropiada, si se quiere decir de esa manera, nos depura, nos refina. Alguien podrá decir, bueno, no que la sangre de Cristo tiene poder para limpiar la iniquidad de los santos. Bueno, obviamente, pues por supuesto que sí. Ninguna aflicción puede limpiarnos del pecado, como lo hace la sangre de Cristo, ¿verdad? Hombres inconversos pueden ser afligidos día y noche, que si no creen en Cristo como su único y suficiente Salvador, seguirán siendo impíos, y si mueren sin Cristo, seguirán siendo impíos. Y si mueren sin Cristo, van para el infierno, y en el infierno los tormentos del fuego eterno, sin importar cuán extremos, universales y continuos puedan ser. Eso no va a quitar ni una sola mancha del pecado. Esa es la realidad del caso. Dicho esto, sin embargo, primeramente la disciplina, o estos mecanismos, ¿verdad? Estos medios son una muestra de amor que Dios tiene para cada uno de sus hijos. Hebreos capítulo 12, versículo 5 al 7. Dice así: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es a quien el Padre no disciplina? Y el versículo 11 dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que a los que en ella han sido ejercitados. El Señor, en su amor, utiliza este tipo de circunstancias que de alguna manera nos afligen como un medio para la realización de sus propósitos. En este caso, la mortificación del pecado, la santificación del creyente o la depuración de la vida de esta persona. Ahora bien, los mejores corazones, si son expuestos a algún disfrute, puede ser forma más agradable, satisfecho, pueden ser propensos a que sus afectos se vean tan estimulados que también lleguen a terminar cautivados por este beneficio. Algo que puede ser bueno si la persona se deleita tanto, a tal punto que ya pasa a ser una obsesión, si se quiere decir de esta manera, ya es algo pecaminoso, ya en el trono de la vida de la persona, quien está no es el Señor, sino esa cosa en la cual se están deleitando todo el tiempo. Bueno, eso es un síntoma, una señal de la corrupción que mora en el corazón del creyente. Y eso es sumamente interesante. ¿Por qué? Denle una pequeña dosis de poder a una persona, así, mínima.
Y vamos a ver cuán corrupta puede llegar a ser esa persona. Elévelo un poquito nada más, un poquito. Y vamos a ver cómo estas personas pueden llegar a convertirse en una persona totalmente diferente de la que tal vez nosotros hubiéramos conocido. Se pueden convertir ellos mismos en ley, se convierten en jueces, en emperadores, transgreden la ley de Dios cuando les da la gana, pasaron de vivir en la libertad al libertinaje, determinan sin mayores escrúpulos quién dice la verdad, quién dice la mentira, quién vive, quién muere, etcétera, etcétera. Denles un poquito de poder, elévelos un poquito y vamos a ver cuánta corrupción puede morar en el corazón de esa persona que permanecía oculta, pero que ahora en esas circunstancias esa corrupción se revela. El rey Ezequías se asentó plácidamente en sus tesoros, a tal punto que ni siquiera pudo disimular su disposición a la vanagloria. La cita la encontramos en Isaías capítulo 39, versículo 2. Isaías capítulo 39, versículo 2, dice así. Y se regocijó con ellos Ezequías y les mostró la casa de su tesoro, plata, oro, especias, ungüentos preciosos, toda su casa de armas y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo cosa en su casa y en todos sus dominios que Ezequías no les mostrase. El rey David, en el esplendor de su gloria, de su estado presente, pensó que no podía ser estremecido y sin embargo 4 de sus hijos murieron: Amnón, Absalón, Adonías y el pequeño hijo de Betsabé. Jonás se maravilló como una calabacera. ¿Permitirá el Señor que esto permanezca de esta manera? ¿Permitirá Dios que aquel beneficio que el Señor le pudo haber extendido a esta persona le robe o le prive de nuestros afectos? Bueno, la respuesta es no. Si nosotros estamos corrompidos, el Señor de alguna manera nos va a purgar. Y así la providencia es enviada para herir o quebrantar aquello en lo cual nuestros afectos se han sentado plácidamente, desmesurada o excesivamente, o en su defecto. Y esto a mí me pegó durísimo. El Señor puede convertir este tipo de cosas en varas y afligirnos o golpearnos con ellas. ¿Está Ezequías hinchado con todo su tesoro? Bueno, la palabra de Dios dice: aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en su casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy, ninguna cosa quedará, dice Jehová. Dice Isaías capítulo 39, versículo 6. Confía excesivamente David en sí mismo, en su vana presunción de estabilidad frente a su esplendor terrenal. Sencillo. Salmo 37 dice: escondiste tu rostro, fui turbado. ¿Está extasiado Jonás con su calabacera? Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Así funciona el Señor, ¿verdad? Muchos bienes y proyectos esperanzadores han llegado a ser arruinados o para nuestro bien. Pudieran haber sido preservados por más tiempo si hubieran sido atesorados sabia, humilde y moderadamente. Pero no sucedió de esta manera. El Señor, en su soberanía, puede hacer que estos proyectos o bienes puedan desaparecer, desvanecerse.
la intensidad con la que la corrupción no mortificada se manifiesta de una manera más fuerte en el orgullo, en la vanidad. Puede ser incluso cuando llegamos a tener un nombre y un grado de estima delante de las demás personas. Cuando la persona puede recibir reconocimiento público, puede llegar a recibir admiración, sea cual sea el motivo por el cual esta persona es admirada o exaltada. Bueno, esto saca a relucir lo que hay en el corazón. A veces orgullo y a veces vanidad o incluso a veces la misma humildad que mora en el corazón de la persona. Proverbios capítulo 27, versículo 21, la Biblia de las Américas, la versión dice, el crisol es para la plata y el horno para el oro, y al hombre se le prueba por la alabanza que recibe. Vamos a ver de qué está hecho el corazón de esa persona. Dele una pequeña dosis de exaltación y vamos a ver cómo responde. Así como el horno revela la impureza que existe en el metal cuando se derrite, así también los elogios y las alabanzas descubrirán que tanto orgullo y vanidad puede morar en el corazón de aquella persona que lo recibe. Lo más dramático es que este grado de corrupción puede prevalecer incluso hasta el último aliento de la vida de esta persona sin que esta persona se dé cuenta. Es algo triste. Para mortificar esta corrupción, que de alguna manera todos tenemos en mayor o menor intensidad, pero de que todos la tenemos, ¿verdad? Mientras vivamos en este cuerpo, en esta naturaleza, la providencia nos puede preservar mediante, qué sé yo, obstaculizarnos de hacer este tipo de situaciones. Hay momentos en los cuales el Señor de alguna manera puede bajar el freno de mano, incluso a los siervos del Señor, y este tipo de situaciones puede generar consecuencias. Puede ser que caigan en el menosprecio de personas allegadas o cercanas. Incluso lo cierto del caso es que ese tipo de situaciones que genera una consecuencia en la vida de la persona permite aminorar o disminuir esa hinchazón de orgullo, de soberbia, de vanagloria que puede existir en el corazón de esa persona. Esa persona puede sentirse en un grado por demás elevado, el Señor baja el freno de mano, la persona va, se desboca, sufre la consecuencia, aprende la lección con humildad, el Señor le puede restaurar y volver a su antigua condición. ¿Cuál es el propósito de esto? Bueno, lo que de alguna manera es necesario en la vida de todos nosotros, apartarnos del orgullo y apartarnos de la soberbia. El orgullo es un pecado muy común y sin embargo pocas veces observado. Algunos hombres puede que se hayan involucrados en una obra pública, loable, buscando la aprobación, sí, pero más de las personas que otra cosa. Cuando esto pasa, Dios de forma providencial corta o suspende el curso natural de esta obra o en su defecto hace flaquear al individuo sin importar qué tan dispuesto o preparado se encuentre. La persona puede hacer maravillas, puede hacer cosas increíbles, cosas maravillosas que vos decís, eso es bueno, lo que está haciendo esa persona es buena, pero vayamos a la moralidad detrás de esas buenas obras. A veces las acciones son buenas, pero la moralidad detrás de esas buenas obras no son las correctas. Y el Señor conoce nuestro corazón. Nuestro Señor conoce esa moralidad. Y cuando el Señor ve esto y ve que esto nos va a llevar a lo malo, bueno, puede hacer que estas buenas obras, por más buenas que sean, se desvanezcan, ¿verdad? La idea es evitar que esta persona continúe en esa actitud pecaminosa. La corrupción del corazón se revela teniendo grandes expectativas,
proyectando en ellas abundancia de felicidad y contentamiento en detalles que encontramos en este mundo, sí, pero de forma desmedida. Muchos tenemos sueños, anhelos, pero que de alguna manera se vieron frustradas por esta maravillosa, pero a veces misteriosa providencia. ¿Cómo el Señor, si yo tenía estos sueños y estos anhelos y eran buenos deseos, buenos anhelos, el Señor las desvaneció? Bueno, vamos a ver por qué. ¿Qué hay en nuestro corazón? Si yo me deleito sobremanera en esto, y quito la mirada del Señor, son cosas que suelen suceder. La persona puede sobreestimar las cosas de manera desmedida, confiar excesivamente en ellas, pero la providencia puede socavar estas esperanzas terrenales, convenciéndonos por experiencia lo vanas que puedan ser, a pesar de que las acciones puedan ser por demás aceptadas frente al ojo público o loables. Hay circunstancias que de alguna manera nos pueden llevar a hacer lo malo, incluso considerando estas buenas obras, ¿verdad? Ageo capítulo 1, versículo 9. Vamos a ver, Ageo capítulo 1, vamos a ver. Vamos a ver. Ageo. ¿Qué de mí hizo Ageo? Vamos. Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo. Ya. Ageo capítulo 1, versículo 9. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. Porque dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Los corazones de las personas se fijaron más en las providencias prósperas, cosechas abundantes, pero no tuvieron consideración acerca de las cosas del Señor, de las cosas que realmente deberían de haber considerado. Así la providencia desmenuza estas esperanzas y las reduce al polvo. La corrupción se revela en nuestra dependencia y comodidades y apoyos tangibles que no solamente se encuentran incluso en la palabra del Señor, en nuestras vidas suele suceder. Israel se apoyaba en Egipto, nosotros de alguna manera nos apoyamos en aquellas cosas que tenemos o en las relaciones que existen a nuestro alrededor, en cuantas cosas más. Cuando esto sucede, Dios nos quita aquello de lo que dependemos desmedidamente, y su providencia nos mostrará nuestros errores en cosas como estas. Jeremías 45, versículos 4 al 5. Vamos a ver. Ahora sí me tocó dedo sabio. Jeremías 45, versículos 4 al 5. Bueno, ni tan sabio. Aquí está. Dice así: tú dijiste, ay de mi obra, porque ha añadido Jehová tristeza a mi dolor, fatigado estoy de mi gemir y no he hallado descanso. Dice el versículo 3, así dice el versículo 4. Así le dirás,
ha dicho Jehová, he aquí yo destruyo a los que edifiqué y arranco a los que planté y a toda esta tierra. Y tú buscas para ti grandezas, no las busques, porque he aquí que yo traigo mal sobre toda carne, ha dicho Jehová, pero a ti te daré vida, perdón, te daré tu vida por botín en todos los lugares donde fueres. Le quito todo. De esta manera nuestro corazón es apartado del objeto de nuestra confianza y lo lleva de alguna manera a acercarse al Señor, en quien debemos estar confiados. A veces el Señor, la persona puede estar colocada en una posición sumamente ventajosa, puede tener N cantidad de recursos, formar parte de N cantidad de relaciones, y sin embargo, deja de confiar en el Señor y comienza a confiar en estas cosas. Bueno, el Señor puede quitarle estas cosas para que aprenda a confiar nuevamente en el Señor. La corrupción revela su intensidad mediante el apego del hombre en las cosas de abajo, las de este mundo, y su poca disposición a separarse de ellas. O sea, no es solamente el hecho de sentirse bien con ellas, es que no las quiere soltar. La providencia mortifica esta inclinación, eliminando las comodidades cautivadoras, haciendo que todas estas cosas se desvanezcan delante de nosotros. También puede amargar este mundo para nosotros por medio de las dificultades que bien se pueden presentar, ¿verdad? Aquello que nos agradaba ya de pronto no nos agradaba tanto y nos llega incluso a incomodar. Más aún puede hacer la vida por demás incómoda por medio de dolores y debilidades. Puede estar rodeado de todas estas cosas, pero con dolor, con incomodidad. Entonces no las va a disfrutar del todo, ¿verdad? Ahora su necesidad es otra, su sensación es otra. Esos beneficios no lo distraen de esta aflicción que está pasando, ¿verdad? De esta manera, la persona se va desprendiendo paulatinamente. Ya esto va dejando de tener el poder tan cautivador que tenía antes. La persona puede estar rodeada de muchas cosas buenas. El Señor permite que suceda esta aflicción para que esta persona se centre más en la aflicción que todas estas cosas. Y así, cuando la persona se centra en la aflicción, bueno, comience a ver para arriba. Vamos a ver cuál es el trabajo que el Señor tiene con esta situación en particular. Eso como punto número 1. Punto número 2. La providencia divina nos guía a meditar en los atributos de Dios. Salmo capítulo 144, versículo 3 dice: Señor, ¿qué es el mortal para que lo cuides? ¿Qué es el ser humano para que en él pienses? La grandeza inmensa, por demás trascendente, de Dios infinitamente por encima de nosotros y de nuestros pensamientos. La palabra de Dios dice: los cielos de los cielos no pueden contenerlo. Segunda de Crónicas capítulo 2 versículo 6. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigio? Dice Éxodo capítulo 15 versículo 11. He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Isaías capítulo 40 versículo 15. Los hombres más santos que se han dirigido a él, nosotros los podemos observar en la palabra de Dios. Veremos la humildad, el temor y la adoración con la que estos hombres hablan acerca del Señor, hablan del Señor. Isaías capítulo 6 versículo 1 al 3 dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines
Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban, y el uno al otro daban voces, diciendo: Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y el versículo 5 dice: entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Contrastando la gloria del Señor en su majestad, así nosotros, nuestra bajeza, nuestra vileza, la absoluta indignidad, la corrupción que mora en nuestro corazón, nos revela justamente esta condición. Salmo 39, versículo 5 dice: aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Con base en esta relación Dios-hombre, lo corruptos que nosotros podemos llegar a ser sin darnos cuenta, ¿verdad? La maldad que puede morar en nosotros. No nos es difícil aceptar que de alguna manera éramos hijos de ira, no muy diferente de los demás. Nuestra sangre no era diferente de lo que era la sangre de los impíos. Nuestro carácter no era mejor e incluso muchas veces peor que el de aquellos reprobados. Corrupciones ofensivas y provocadoras contra Dios hacen nido en nuestra mente y en nuestro corazón diariamente, considerados de lo vil y menospreciado del mundo. Si nos quedamos ahí, seríamos por demás desventurados, ¿verdad? Sería muchísima la tristeza. Pero consideremos las misericordias de Dios para con el hombre, un Dios tan grande, tan bendito, tan maravilloso, que considera a los creyentes semejantes criaturas, los considera. Un Dios tan grande considera tales criaturas. Él ciertamente no nos necesita. Él ya es feliz, pleno y satisfecho con Cristo, allá en la gloria. Nosotros no podemos agregarle mayor cosa. No aportamos mayor cosa, y sin embargo el Señor tiene consideraciones acerca de nosotros. Y aquí es a donde vemos la gracia del Señor. Todas esas abundantes bendiciones, beneficios, como el Señor nos protege de manera providencial. Cuánta gracia. Y todas estas providencias, las que hemos mencionado y aquellas que no hemos mencionado, todas habidas y por haber, apuntan justamente hacia la gracia, y no descansará hasta que todas hayan sido ejecutadas. Todo por gracia. Esto nos habla acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por quien disfrutamos de todas estas bendiciones, disfrutamos de todas estas providencias, por gracia. Nunca el hombre había sido tan magnificado sino por medio de Cristo. Esa es una cosa maravillosa. La diligencia del cuidado providencial con el que el Señor nos cuida nos habla de su estima por nosotros, por gracia, ¿verdad? Sus ojos no se apartan de nosotros nunca, y de alguna manera todas estas bendiciones, todas estas providencias que disfrutamos apuntan justamente hacia la gracia que es manifestada en esa diligencia con el cuidado, con ese cuidado que el Señor tiene de nosotros. La ternura de su providencia nos habla acerca de su estima por nosotros, cómo nos consuela por medio de esas providencias vivificadoras. Ninguna criatura puede opacar los tiernos afectos del Señor, y esto apunta nuevamente hacia la gracia. La variedad de los frutos de la providencia, de los resultados de las providencias en nuestra vida, muestran justamente esto. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, fuente de la que brotan bendiciones tanto a nivel terrenal, misericordias que se extienden hasta la eternidad,
ordinarias, extraordinarias, a nivel privado, a nivel público, contables o incontables, nuevamente apuntan hacia la gracia del Señor que es en Cristo Jesús. La providencia de hoy, de alguna manera, nos llama justamente a celebrar el recuerdo de cada una de las manifestaciones de esas providencias que se han revelado hacia el pasado y miramos con esperanza las que vienen desde el futuro. Y eso revela justamente la consideración que el Señor nos tiene, nuevamente por gracia. Bendito Dios por su abundante providencia que nos ha traído libertad, paz, refrigerio a nosotros los cristianos. Con esto terminamos propiamente la primera parte del estudio. ¿Okay? Ya vimos manifestaciones de la providencia, diferentes aspectos a nivel general y a nivel específico. Obviamente, las providencias del Señor son mucho mayores, son mucho más profundas, son de dimensiones por demás, no sé, exorbitantes, maravillosas. No las podemos ver todas en este estudio, pero creo que hemos visto las suficientes. La próxima semana, Dios primero, vamos a ver el deber del creyente en meditar acerca de la providencia divina. Vamos a entrar a la segunda fase del estudio. Vamos a ver solamente 2 series más, porque después entramos a la conferencia misionera. Entonces este servidor se va a desaparecer por un tiempo. Oramos. Padre bendito, cuánta bendición, mi Señor, cuántos beneficios, cuántas misericordias hay detrás de este tema. Las múltiples providencias, mi Señor, que se han manifestado en nuestras vidas, mi Señor, nos llevan justamente a alabar y glorificar tu nombre, como siendo tu amo, Señor, Rey de reyes, Señor de señores, Creador del universo. Te fijas en nosotros, semejantes criaturas, quienes albergamos corrupción en nuestra mente y en nuestros corazones, mi Señor. Y nos has permitido disfrutar de todas estas cosas, mi Señor, por el puro afecto de tu voluntad, por tu gracia que es en Cristo Jesús. Y eso es algo, mi Señor, que de alguna u otra manera nos debe estimular justamente hacia la piedad, hacia las buenas obras, hacia ese proceso de santificación que de alguna manera mortifica el pecado, pero por otro lado nos lleva justamente a contemplar tu rostro de día y de noche, mi Señor, a deleitarnos justamente en ti. Te pedimos, mi Señor, que nos permitas ver tu providencia justamente en el tema de la santidad, en ese proceso de mortificación del pecado, en ese día a día. Sabemos que la corrupción, la naturaleza pecaminosa todavía mora en nosotros y de alguna u otra manera ejerce influencia. Mi Señor, te pedimos que por medio de tu Santo Espíritu y por cada providencia que tú coloques delante de nosotros, estos pecados, mi Señor, estas tentaciones que puedan salir de nuestro corazón o aquellas que se puedan presentar delante de nosotros, mi Señor, sean mortificadas, mi Señor, y que de alguna manera evitemos mirar estas cosas para deleitarnos en ti, para mirarte solamente. En Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. Dios me lo bendiga, mis hermanos. Nos vemos.